rápido. El domingo pasado, Cesarea de Filipo, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos contestan lo que la gente opinaba, que a Jesús se le identificaba en general con los profetas y dentro de los profetas con Jeremías. La tradición cristiana también coincide en que de los profetas el más parecido a Jesús es Jeremías. Después Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice: feliz de ti, Simón. Al tono de las bienaventuranzas, sería como otra bienaventuranza. Feliz de ti, Simón, como Isabel a María, feliz de ti por haber creído. Bueno, ahora, feliz de ti porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Como decir: Pedro, feliz de ti porque Dios mismo te inspiró esta respuesta. Y sobre tu fe, yo voy a fundar mi comunidad cristiana, mi iglesia. Sobre tu fe, lo dije la semana pasada, no sobre tu virtud. Porque si hubiese sido sobre la virtud, miren hoy. Un ratito después, no sabemos cuánto después de eso, Jesús en la misma conversación les dice: bueno, pero miren que a mí me va a pasar esto. Me van a perseguir, me van a matar. Y entonces Pedro comete un error que a Jesús le va a servir para, como gran maestro que es, para enseñarles a todos ellos y a nosotros. Porque el error de Pedro todavía persiste en la iglesia, por lo menos hasta el 30 de agosto del 2020 a la mañana. Jesús dice eso y Pedro lo lleva aparte y lo reprende. Y le dice: Señor, Dios no lo va a permitir, eso no va a suceder. Pedro se pone en el lugar de Jesús. Pedro pasa a ocupar el centro. Pedro, tentado por aquello que le dijo Jesús recién, se siente poderoso como para retarlo a Jesús y corregirle a Jesús lo que Jesús acababa de decir. La gran tentación de la iglesia de todos los tiempos: ponerse en el lugar de Jesús. Cuando, como dice San Ambrosio, la iglesia es el misterio de la luna. Tiene brillo, pero no brilla con luz propia, sino que la luz le viene de Jesús. Entonces, por eso la expresión tan dura, Satanás, de bienaventurado a Satanás, pasa Pedro, en un ratito nada más, porque es nuestra historia esto. ¿Cómo sentirnos a veces instrumentos de la gracia y a veces instrumentos de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de nuestras pasiones, de nuestras limitaciones? ¿Cuántas veces en un ratito hacemos el mismo movimiento de Pedro y pasamos de la luz a la tiniebla con una facilidad? Porque somos así, por eso no se puede construir la iglesia sobre la virtud, sino sobre la fe. Porque sin la inspiración divina y sin la gracia no podemos. Entonces, bien Pedro, qué bueno lo que dijiste, ahora después andá para atrás, Satanás, volvé a tu lugar de discípulo. Volvé a tu lugar de discípulo, vencé la tentación de ponerte en el centro. Y esto no la achica a la iglesia, al contrario, le devuelve su identidad y dignidad más profunda, que es la de ser la comunidad convocada y elegida por Jesús para vivir y anunciar su mensaje a los demás. Entonces Jesús aprovecha y le dice a todos los demás: bueno, miren muchachos, acá el que no agarra la cruz no puede ser mi discípulo. Pedro esquiva la cruz, no quiere esquivar la cruz. No, Señor, vos sos el Mesías, pero esto de la cruz no. Entonces le dice a todos ahora, aprovechando el error de Pedro, le dice a todos: acá muchachos hay que agarrar la cruz, si no, no se puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Formar un grupo de masoquistas que se la pasen lamentando, que se la pasen quejando, que se la pasen llorando, arrastrándose abajo de una cruz? ¿O entender la cruz como camino necesario para una resurrección? La cruz como camino necesario para una vida nueva constante, porque si la cruz hay que cargarla cada día, eso quiere decir que todos los días podemos ir muriendo a algo para ser mejores.
algo que nos permita vivir como quiere Jesús, algo que nos resulte una idea superadora. Para los cristianos, después de la Pascua, la cruz no es llanto, aunque a veces tengamos que llorar. La cruz no es arrastrarse, aunque a veces la realidad nos voltee. Para nosotros, a partir de la Pascua, la cruz es el camino necesario para la resurrección, para una vida nueva, para morir a cosas que nos hacen mal y tener una propuesta superadora. Cargar la cruz no es aguantarla. Cargar la cruz es llevarla, y llevarla con decisión, y llevarla con libertad, y llevarla con alegría, y pedirle a Dios fuerza, porque eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Esto es un lenguaje pascual el que usa Jesús hoy, y lo traigo porque creo que es un lenguaje esencial para el tiempo que vivimos. El domingo de Pascua de este año, en plena confusión de la pandemia y todo esto que realmente no sabíamos qué pasaba, cuánto iba a durar, para dónde salir, el Papa, predicando el Evangelio del domingo de las mujeres que van al sepulcro, dice: traigo una propuesta para resucitar. Traigo un plan para resucitar. En medio de todo eso, casi como pareciera como desentendido de lo que pasaba, traigo un plan para resucitar, porque ojo que esto nos está hundiendo en una sensación tremenda de muerte y de miedo y de oscuridad, y nosotros estamos celebrando la Pascua, nosotros creemos que Jesús resucitó y está vivo. Entonces, para nosotros la resurrección no es una noticia, es una manera de vivir. Y que supone cargar cruces. Claro que tenemos que cargar cruces, debilidades, limitaciones. Si no lo hacemos, nos convertimos, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, en enemigos de la cruz. Y a veces con la mejor buena intención podemos serla, cuando nos volvemos totalmente negativos, totalmente... y nadie nos viene bien, y entonces usamos esa queja, que además la mayoría de las veces tenemos razón, pero usamos esa queja como excusa para no crecer, para no avanzar, para no comprometernos. Eso nos vuelve enemigos de la cruz, y nos vuelve enemigos de la cruz el rezo mágico. El rezo mágico, esto de, disculpen, pero es tan abundante en este tiempo. Si tal día, a tal hora y en tal lugar rezás tal oración, la pandemia se va. Y no se fue. Y no sabemos cuándo se va a ir. El rezo mágico, el rezo, bueno, Dios se tiene que encargar de todo. Hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Y esto es cargar la cruz. Cargar la cruz es decidirse por Jesús. Cargar la cruz es Jeremías. Señor, en otra parte del libro dice, cuando vos no me habías llamado, me quería todo el pueblo, ahora no me quiere nadie. Y bueno, eso es cruz. Eso es cruz, porque adentro mío, dice Jeremías, pero adentro mío hay un fuego que ya no me puedo callar, no puedo dejar de hablar de vos, porque vos me sedujiste y tu seducción es tan fuerte, es tan grande, que no puedo dejar de hablar de tu amor. Entonces ese plan para resucitar también tiene realidades de cruz, porque lo que nos propone el Papa, que en realidad es propuesta de la Iglesia y en realidad es propuesta del Evangelio, es que nosotros nos pongamos a la obra de construir un mundo distinto, de construir un mundo mejor. No hay otras propuestas, las otras propuestas se pueden resumir en una. Los 4 o 5 que quieren construir su poder y nos necesitan a nosotros para poder construir su poder. Y en definitiva seremos espectadores de sus éxitos y nada más.
El Papa dice, vamos a construir nosotros la esperanza. Vamos a vivir como resucitados. Pablo a los colosenses, ya que resucitaron con Cristo, vivan como resucitados. Vamos a tener una idea superadora de nuestra vida, de la vida de los demás, de nuestra dignidad, de nuestra libertad. Aun cuando tengamos que cargar con cruces de rechazo, de risa, de todo lo que se te puede ocurrir. Hay una cantidad de ofertas tremendas de lenguajes religiosos, de mensajes religiosos. Este mensaje de la Iglesia no circula tanto, ni siquiera entre los católicos. Seguro que es más cómodo rezar que comprometerse. En la parte pueden hacer las dos cosas. Pero tenemos carismas, tenemos dones, tenemos talentos. Miren, dice Jesús, qué maestro Jesús, ¿no? Empieza con su muerte y termina diciendo, voy a venir en la gloria y voy a pagar a cada uno según sus obras. Según sus obras. No sé si la cantidad de horas que uno reza por día entra en la categoría obras. Según la disposición a vivir el Evangelio, según la disposición a vivir como nos enseña Jesús. Creo que nuestra vivencia de iglesia hoy, creo que lo dije también hace unos domingos atrás, es un desafío hermoso. Me animo a decir, y no con el triunfalismo de otras épocas, me animo a decir que estamos en el mejor lugar. Hoy ser parte del pueblo de Dios te da contención, te da mensaje, te da libertad, te da fuerza. También cruz, obviamente. Pero la mirada del resucitado, la mirada de la esperanza hace que realmente sintamos todo esto como un desafío enorme. La cantidad de cristianos y cristianas en el mundo y cerca nuestro que están acompañando situaciones de dolor extremo, situaciones de miseria muy grandes y desde el silencio, desde el anonimato. Ayer falleció un cura villero en la Argentina, el padre Bachi, se contagió de coronavirus. Esto es la cruz. Esto es el compromiso, como dice el Papa, tocar la carne del prójimo, ir al encuentro del otro. Es un desafío hermosísimo, es una vida distinta, es cambiar esta chatura, este mundo que vive llorando, este mundo que se vive quejando. Nosotros también gritamos, pero gritamos pidiéndole a Dios fuerzas para poder vivir este momento como Jesús nos enseña en el Evangelio. Es lindo pensar todo esto, ilusiona el Evangelio cuando Jesús nos invita a esto. Anoche escuchaba a una teóloga argentina que hace unos días también hizo una exposición para nuestra diócesis en Pastoral Social. Le hablaba a un grupo de jóvenes de la diócesis de Lomas de Zamora, de Milce, y le decía, la iglesia no es lo que dicen los medios, Los medios toman unas partecitas y siempre, obviamente, marcando lo negativo. La iglesia es la historia de un montón de cristianos y cristianas en el mundo que silenciosa, pero evangélicamente y comunitariamente se esfuerzan por los demás. Nosotros mismos acá, no tenemos que irnos muy lejos. Barriadas enteras en General Rodríguez, en Marcos Paz, en Luján. Laicos, laicas, comunidades cristianas nuestras, atendiendo a esa gente y atendiendo necesidades materiales y espirituales. Podemos, no por nuestra fuerza, sino porque tenemos un Dios que nos da la gracia para poder hacerlo. Tenemos un Dios que solo nos pide que nos ofrezcamos a Él, en vez de ofrecerle tantas cosas, que nos ofrezcamos nosotros como hostia viva, dice Pablo. Y ustedes ven lo que hacemos con la hostia en la misa. Bueno, pero no entra toda. La que comemos los curas no entra toda en la boca. Hay que partirla. Para que la hostia cumpla su función, hay que romperla, hay que partirla. Como se rompió Jesús, como se rompió el Hijo de Dios por la vida de los demás. Entonces todo eso, además de ser liturgia, tiene que ser vida.
tiene que ser vida, hostia viva, hostia que se ofrece entregándose para la vida de los demás. A eso nos llama el Señor, eso significa cargar la cruz. No aplastarse, al contrario, sentir que tenemos un proyecto de resurrección que nos marca Jesús y que con su gracia podemos vivir. Rezamos el credo.